CreoTIC, Kit de Recursos Educativos Online. Hola, ¿qué tal? Maestros y maestras de Colombia, de Antioquia, de Río Negro y desde donde nos estén viendo. Mi nombre es Endris Tobar y funjo como experto en tecnología educativa en el proyecto CreoTIC de la Universidad de AFIT y la Secretaría de Educación de Río Negro. En esta masterclass de los tips con TIC de CreoTIC vamos a hablar de un tema bastante interesante, el aprendizaje basado en juegos. Veremos qué es y cómo puedes utilizar los juegos y los videojuegos en tu aula con propósitos educativos. Vamos allá. Primero vamos a hacer una definición. ¿Qué consideramos como aprendizaje basado en juegos? Es tan sencillo como que estás haciendo aprendizaje basado en juegos cuando utilizas juegos como vehículos y herramientas de apoyo al aprendizaje, la asimilación o la evaluación de conocimientos. Y esto es un término bastante amplio, sin embargo, primero me gustaría que lo diferenciáramos de la ludificación o también conocida como gamificación. La ludificación o gamificación se trata de utilizar estrategias, elementos lúdicos, es decir, cosas relacionadas a los juegos en entornos no lúdicos. Por ejemplo, estás haciendo ludificación cuando pones a tus estudiantes un reto de identificar partes del cuerpo humano antes que un equipo contrario. Estás utilizando elementos de los juegos, pero no están jugando un juego. Los elementos de los juegos podrían ser los equipos, los puntos, el tiempo, el reto y las metas. Sin embargo, el aprendizaje basado en juegos es cuando tú utilizas un sistema de juego. Es decir, cuando utilizas un juego para unirlo con el contenido educativo. Es importante entender que cuando hacemos aprendizaje basado en juegos es porque estamos haciendo que el estudiante juegue un juego. Es decir, llevamos un sistema de juego. Ya sea un juego de mesa, un videojuego que pueden utilizar dentro del aula o un juego digital que puedan utilizar en su casa como parte de su aprendizaje. Quisiera darles un ejemplo de lo que yo considero un buen juego para el aprendizaje. Es importante entender ahí que en el aprendizaje basado en juegos digitales o en juegos analógicos, no cualquier juego es bueno para el aprendizaje y no todo juego es bueno para todo propósito de aprendizaje. Les quiero hablar de este juego. Les presento a Enzo. Enzo es el protagonista de un juego que se llama Money Magic. Enzo es un mago cuyo objetivo es llegar a presentar su show en Las Vegas. Y el trabajo de tú como jugador o de tu estudiante es ayudarle a administrar su presupuesto. Él tiene que planear sus espectáculos, aprender nuevos trucos, comprar artefactos mágicos, mientras maneja su presupuesto, lo dirige a su ahorro, a sus planes o a sus créditos para poder llegar a su destino. Es posible que él entre en bancarrota y no lo hayas ayudado o que efectivamente hagas que él llegue a Las Vegas. Este es un juego presentado por la NGPF, que es una agencia de educación financiera. Y mira que este juego está centrado en el estudiante y es el que toma las decisiones. No es solo un juego de transmisión de contenido, sino que es un juego en el que se fomentan aptitudes y actitudes en el aprendizaje de las finanzas. Entonces, ¿por qué me gusta Money Magic? Es un juego educativo sobre el manejo de las finanzas, pero no se trata de enseñar finanzas de una manera magistral, dijéramos. Es un juego en el que el estudiante aprende finanzas porque se está enfrentando a un reto sobre las finanzas que es ficticio en un mundo ficticio, pero que se transmite a un conjunto de habilidades en el mundo real. Es aquí donde quisiera que exploráramos cuáles son las características de los buenos juegos para el aprendizaje. Esto viene de un autor que se llama Jim Jim, que exploró cómo los juegos y los videojuegos tienen una serie de características que los pueden hacer muy buenos para el aprendizaje. Sin embargo, alerta. Tu trabajo es aprender a identificar los juegos que son buenos para el aprendizaje. No todo juego es bueno. Observa estas características en un juego. Tu juego debería requerir que el estudiante piense sus jugadas de acuerdo con el contenido educativo. En el caso de Money Magic, el estudiante aprende, por ejemplo, sobre el ahorro, los créditos y el presupuesto, y no hay un camino único para llegar a la meta. Él puede decidir gastar más en aprender trucos, gastar más en artefactos mágicos o simplemente gastar más en publicidad. Eso depende del mercado en el que eso está. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la responsabilidad de tu estudiante, la cual le va a llevar a aprender. Segundo punto, es importante que el juego permita al jugador microcontrolar sus componentes, es decir, que él esté en capacidad de mover las variables
que sean necesarias para su aprendizaje. En este caso, mover el presupuesto, mover la publicidad, llevar al mago a hacer el espectáculo y demás. Si un juego no permite que el estudiante microcontrole, sino que lo microcontrola otro, por ejemplo, el profesor, no es un juego bueno para el aprendizaje. Es importante que el juego presente componentes en los que el estudiante pueda relacionar con una utilidad. Por ejemplo, si estamos hablando de finanzas, es importante que el estudiante comprenda componentes como los presupuestos, el ahorro, el dinero, la inversión y los créditos. El juego debe estar diseñado de tal manera que esos elementos formen parte importante de la mecánica del juego. Cuarto, el juego es un modelo del contenido educativo. ¿A qué me refiero con un modelo? Un modelo es una abstracción del mundo real o del contenido educativo presentado en el juego. Y eso tiene que ver con los elementos de los que hablábamos hace un momento, pero también tiene que ver con las relaciones entre los elementos. Por ejemplo, si estamos hablando del presupuesto o en Money Magic, tendría que haber una relación directa entre el gasto del presupuesto eh, con las posibles ganancias que ello pueda tener, con saber que se disminuye el ahorro, o por ejemplo, con que los créditos entran al personaje en números rojos, como ocurriría en las finanzas del mundo real. Y por último, es importante que cada jugador, cada vez que juega su juego, viva y experimente su propia trayectoria. Es decir, que él al finalizar el juego pueda contar su propia historia y no la historia que todos los demás contarían sobre el mismo juego. Si observas estas características dentro de un juego que puedas identificar para tus propósitos de aprendizaje, entonces es un buen juego para el aprendizaje. Quisiera que exploráramos ahorita entonces razones para utilizar el aprendizaje basado en juegos. Esto lo basé de un artículo que encontré que habla de 8 ventajas sobre el aprendizaje basado en juegos. Quisiera que lo observáramos a la luz de un juego que también me parece muy bueno, que se llama Motion Math Pizza, que está orientado al aprendizaje de las matemáticas. El juego pone a tus estudiantes a dirigir una pizzería. Pueden hacerlo colaborativamente o individualmente. El estudiante debe ir al mercado y comprar ingredientes para sus pizzas y agregar ingredientes a sus pizzas. Luego las personas vienen, ellos realizan cálculos matemáticos y reparten las pizzas a sus clientes y pues el objetivo al final es lograr conseguir unas buenas ganancias de la pizza y de la pizzería y mantener la pizzería funcionando. Lo bueno del juego es que muestra una serie de estadísticas tanto al estudiante como al profesor para que el estudiante vaya viendo cómo va su pizza y el profesor a su vez vaya viendo cómo el estudiante está implementando los conocimientos que han aprendido, que en este caso son las operaciones básicas de las matemáticas, ¿no? Entonces, observemos las ventajas de los juegos a la luz de este ejemplo, ¿vale? Primero, evidentemente, los juegos motivan a los estudiantes. ¿Por qué motivan a los estudiantes? ¿Por qué te motivan a ti los juegos? No, es que los juegos son para los niños, Hendrix. No, los juegos son para todos los humanos. Los humanos jugamos desde hace eones. Los juegos son motivadores porque nos presentan cosas que a los seres vivos nos gustan mucho. Por ejemplo, las metas, los retos, las reglas, y nos permiten pensar, nos permiten una diversión dura. Es decir, una diversión que es divertida porque me coloca un reto que es suficientemente adecuado a mis capacidades. Entonces, primero que todo, yo creo que eso no hay mucho que discutirlo, ¿verdad? El juego en sí mismo motiva a los estudiantes. Miremos otros. A mí me gusta mucho Motion Math Pizza porque no es un juego en el que te diga debes operar de esta manera o estos son los pasos para operar. Eso se puede hacer en otros entornos. En este caso, los estudiantes deben razonar sus respuestas y no solo se trata de responder operativamente a una pregunta que se está haciendo. Ellos deben utilizar los elementos que tienen a su disposición, razonarlos, pensarlos, reflexionar sobre el contenido educativo, que en este caso es la matemática, para dar una posible solución al problema, que en este caso es mantener la pizzería funcionando, ¿cierto? Entonces, segundo, todo juego te presenta un problema, por lo tanto, tú tienes que razonar sobre él. Tercero, el aprendizaje activo. ¿A qué me refiero con aprendizaje activo? El aprendizaje activo es un aprendizaje que está centrado en el estudiante y que hace que el estudiante sea naturalmente participativo. El aprendizaje activo no necesariamente es el aprendizaje en el que nos movemos, es el aprendizaje cinético. El aprendizaje activo es el que pone al estudiante a mover su mente, a procesar su cerebro y a movilizar sus conocimientos y aptitudes en pro de una meta. Y todo juego te permite eso. El cuarto punto es el control del aprendizaje, es decir, es el estudiante el que a su ritmo lee los contenidos
observa los ejemplos, implementa las acciones a través de las mecánicas del juego y es él el que está controlando su experiencia. Eso hace que la experiencia de aprendizaje sea mejor para él. Quinto, los juegos pueden dar información útil al profesor. Por ejemplo, en este caso, Motion Math Pizza le da al profesor los datos, es decir, cómo le fue a los estudiantes. En ese caso, el profesor lo puede utilizar, por ejemplo, para evaluar al estudiante, pero mejor aún, puede utilizar estos datos para reflexionar con el estudiante cómo sus acciones resultaron en los resultados que resultaron. Es decir, si les fue bien o no les fue bien, de tal manera que el estudiante aprenda a reflexionar sobre el contenido educativo a través del juego. Sexto punto, la creatividad y la imaginación. No todo juego permite esto, pero los buenos juegos lo permiten. Es decir, los juegos donde no solamente es una pregunta y una respuesta, ¿sí? De hecho, hay algunos juegos de matemáticas que yo no consideraría buenos juegos para el aprendizaje, que simplemente es 4 por 8 y tú tienes que decir 32. Ese no es un buen juego para el aprendizaje. Un buen juego para el aprendizaje requiere que el estudiante utilice su creatividad e imaginación para dar respuesta a los problemas que se le presentan. Por ejemplo, en este caso, él es libre de utilizar cualquier cantidad de ingredientes dentro de su pizza. Sin embargo, es su creatividad y su imaginación la que hará que la pizza sea la más apetecida por sus clientes y al mismo tiempo le dé unas ganancias para mantener la pizzería en pie. Séptimo, las habilidades sociales. Este juego yo, la primera vez que lo vi en un entorno físico, donde los estudiantes tenían un conjunto de iPads y les colocaban un sombrerito y ellos colaboraban en administrar la pizzería. Unos hacían la pizza y otros atendían a los clientes. La comunicación, la cooperación, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la empatía, etcétera, se desarrollan mientras ellos están jugando. Es importante entender que los estudiantes no sienten que están aprendiendo matemáticas, ellos sienten que están jugando mientras desarrollan las habilidades. Y octavo punto, evidentemente, si estamos hablando de juegos digitales, pues estos ayudan a que los estudiantes desarrollen su alfabetización digital, es decir, que aprendan a utilizar efectivamente los juegos y las herramientas digitales. Evidentemente hemos visto que los juegos tienen mucho potencial de motivación, ¿cierto? Es decir, los juegos en realidad naturalmente son motivadores para tus estudiantes. Y también para ti, si te gustan los juegos. Sin embargo, el trabajo de ustedes como maestros es aprender a identificar cuáles propiedades tienen los buenos juegos para el aprendizaje de tal manera que sean lo más efectivo que se puedan para tu proceso. Y vamos a observar algunas que también he sacado del mismo autor que les mencionaba ahorita. Todo juego coloca al jugador en el centro de la experiencia. Es él el que toma las decisiones para llevar a cabo las mecánicas del juego, orientar al personaje, descubrir las pistas, desarrollar la narrativa, etc. Y eso es muy importante para la educación. El primer elemento es la identidad. El estudiante se siente identificado, no necesariamente porque haya un personaje, a veces hay personajes, pero no necesariamente hay personajes, sino porque es él el que es el protagonista de esa experiencia. Eso hace que el jugador se comprometa con esa identidad que él representa cuando juega y cuando se compromete con nuestro juego educativo se está comprometiendo con su aprendizaje. El segundo, que me parece de los más importantes, es la interacción. No todo recurso educativo es interactivo. Por ejemplo, los libros y las películas no son interactivos. No quiere decir que los juegos y las películas no sean buenos para la educación. Sin embargo, lo que diferencia a los juegos de medios más tradicionales es que los juegos son interactivos. ¿Y qué es la interacción? Miren el diagrama que tengo en la parte de abajo. El jugador razona, el jugador observa, el jugador actúa y el sistema responde. Eso es interacción. La ventaja de los computadores en este momento, sobre todo con los juegos digitales, es que el sistema está programado para dar respuestas a las entradas de los jugadores y eso hace que ellos puedan reflexionar sobre sus acciones y con ello del aprendizaje. El tercer punto que les traigo es la capacidad de tomar riesgos. Los juegos son entornos seguros donde los estudiantes pueden fallar sin que eso tenga consecuencias en la vida real. Hay un juego, por ejemplo, muy bueno que a mí me gusta para enseñar programación, en el que los estudiantes tienen que, a través de comandos de programación, en un lenguaje de programación, tienen que llevar a un personaje de un punto a otro. El personaje le pueden pasar muchas cosas, encontrarse a monstruos, caer a un abismo, ser derrotado. Sin embargo, ese entorno es seguro. Esa frustración que el estudiante puede sentir solamente existe dentro de ese momento, dentro de ese juego, dentro de esas reglas y por fuera de ello no tiene ninguna consecuencia. Eso hace que el estudiante se sienta más confiado y más satisfecho, con ello más motivado.
Miren este punto, la personalización. Un juego puede personalizarse para adaptarse a su tipo de aprendizaje y estilo de juego. Es decir, los juegos en muchas ocasiones tienen formas en las cuales se pueden adaptar a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y eso hace que los estudiantes puedan vivir distintos niveles de dificultad de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Este quinto elemento, que se llama agencia, de nuevo, está muy relacionado con la interacción y también es de los que considero más importantes. De hecho, creo que esta característica debería ser fundamental en cualquier proceso educativo, así sea tus estudiantes en tu aula interactuando contigo. La agencia es la capacidad de un sistema de permitir que un usuario sienta que sus decisiones son importantes para un sistema. La agencia da una sensación de seguridad y control y da al estudiante a sentir que sus acciones cuentan de tal manera que él pueda reflexionar sobre lo que está haciendo y sobre los resultados. Un ejemplo de esto en este juego que les traigo aquí es Civilization. Civilization es un juego muy completo en el que los estudiantes pueden aprender geografía, historia y política a través de la representación de un líder de la historia humana, que tiene que tomar decisiones en ciencia, política, belicismo, religión, cultura, arte y economía. Esas decisiones hacen que el estudiante siempre esté interactuando con el sistema y el sistema le reacciona, no diciéndole estás correcto o incorrecto, sino mostrándole las consecuencias de sus acciones. Y eso es muy importante para el aprendizaje. Me gusta mucho esta sexta, el aprendizaje basado en problemas. Miren, todo proceso educativo, y con esto digo todo, desde el kinder, donde sí se ve mucho, hasta el doctorado, debería enfrentar al aprendiz a un proceso de solucionar problemas, que en últimas es el objetivo de la educación. Y les tengo una buena noticia, los juegos, todo juego es un problema. No te dice cómo solucionarlo, te presenta cuándo lo solucionas, pero no te dice cómo llegar allá. Y lo divertido está en aprender a solucionar ese problema. Los juegos constantemente colocan al estudiante en lo que se llama un conflicto cognitivo, que es bueno, pareciera mala la palabra, conflicto cognitivo. Sin embargo, un conflicto cognitivo es bueno. Hace que el estudiante se enfrente a un problema cognitivo y aprenda a desarrollar y a movilizar actitudes, conocimientos y aptitudes para poder solucionarlo. Además, el jugador puede abordar este problema con las herramientas que el juego le da para alcanzar soluciones y con ello el aprendizaje. Y miren este último, el significado situado. Hay muchos más, ¿vale? Pero este me gusta, el significado situado. Nosotros en la educación hemos dicho que los significados se aprenden por definición. Entonces, por ejemplo, le decimos, esta palabra significa esto, de diccionario. Los juegos permiten que las personas aprendan los conceptos porque se relacionan con ellos en el momento en el que es justo, es decir, son situados. Un estudiante no aprende que en Resident Evil, no aprende que un zombie es un zombie porque se lo definen. Un estudiante aprende que un zombie es un zombie porque tuvo que derrotarlo. Asimismo, en Money Magic, por ejemplo, el estudiante no le dicen, el presupuesto es eso. Sí, sí hay una sección del juego donde te enseña el concepto, pero lo más importante no ocurre ahí. Lo importante ocurre cuando el estudiante toma una serie de decisiones, se gasta todo el dinero de Enzo y no logra ayudarlo. Lo cual es una experiencia de aprendizaje muy buena que aprende los conceptos porque ellos están situados en un contexto válido. Por último, ¿cómo pueden ustedes utilizar el aprendizaje basado en juegos en su aula? Primero que todo, mmm, existen muchas formas. Sobre todo ustedes tienen que movilizar su creatividad para hacerlo. Pero hay tres formas. Una es usar, otra es adaptar y otra es diseñar juegos. Miremos la primera, usar. Les quiero hablar ahora, ya no de los videojuegos, sino de los juegos de mesa, que también son una forma de llevar el aprendizaje basado en juegos al aula. ¿Qué tal si, por ejemplo, utilizamos el Avalon? El Avalon es un juego donde hay unos buenos y unos malos. Los malos saben quiénes son, los buenos no. Y ellos tienen que deducir quiénes son los buenos y quiénes son los malos para que ciertas misiones tengan éxito o fallen dependiendo de tu rol. Lo interesante de esto no es que estés aprendiendo sobre, por ejemplo, el Rey Arturo, porque se supone que el juego ocurre en la mesa del Rey Arturo. No es tanto eso. Lo que los estudiantes desarrollan es la capacidad de expresión y percepción social. ¿Por qué? Porque constantemente van a tener que estar conversando con los otros para averiguar sus intenciones. Y también están practicando la lógica. Pero hablando de la lógica, ¿qué tal si hablamos de Ubongo?
Ubongo es un juego abstracto en el que los estudiantes tienen que de manera rápida armar una serie de figuras que se muestran en una carta. Existen muchísimos juegos abstractos y todos desarrollan el razonamiento abstracto y el pensamiento ágil. Pero miren, por ejemplo, Imagidice. Imagidice es un juego muy bueno para los profesores de lengua castellana o de lenguas extranjeras. En él, los estudiantes, a partir de unos iconos que salen en unos dados, generan una serie de historias de manera creativa e imaginativa. ¿Qué tal el Fantasma Blitz? Es un juego basado en la lógica en el que los estudiantes desarrollan el pensamiento ágil tomando ciertos elementos de la mesa de acuerdo con unas reglas. O Catán. Un profesor podría utilizar Catán como un objeto de aprendizaje para discutir las dinámicas económicas de la oferta y la demanda. Porque en ese juego hay un subsistema de economía. Los estudiantes pueden jugar el juego y el profesor luego puede reflexionar sobre lo que sucedió para mostrar, por ejemplo, las relaciones de oferta y demanda y los precios. Y Macedonia de Letras, que es un juego bien bonito en el que los estudiantes cooperan, no es un juego competitivo, es un juego colaborativo, donde los estudiantes tienen una letra pero no conocen las de los demás y tienen que tratar de generar palabras lo más largas posibles. Muy bueno para aprender las letras, el vocabulario y tanto en lengua castellana como en lengua extranjera. ¿Cuál es la gran noticia que les tengo? Todos los juegos que les he mencionado, tanto los juegos físicos como los juegos digitales, los tienen disponibles en los nodos de Creotic que hemos montado en el municipio de Río Negro. Es decir, están ahí. Si el primer paso que ustedes quieren dar es usar los juegos, lo primero que yo les recomiendo es jueguen. Tomen 4 o 5 profesores o 2 estudiantes y llévenlos al nodo de cada una de las instituciones que están presentadas aquí y jueguen el juego. Ábranlo, lean las reglas y jueguen. Es indispensable que ustedes jueguen para antes de llevar el aprendizaje basado en juegos al aula. Y después piensen cómo pueden utilizar esos juegos para la educación. Antes de concluir, quisiera que habláramos de adaptar y diseñar. Adaptar se constituye en cómo utilizar un juego que no sea educativo para llevarlo al aula. Y diseñar ya tiene que ver con que te reúnas con expertos del diseño gráfico y el diseño de juegos para que creen sus propios juegos, lo cual es un poco más complicado, pero puede darle más flexibilidad y versatilidad a tus propósitos de aprendizaje. Por el momento podemos arrancar con el usar y el adaptar. Sin embargo, en Creotic estamos dispuestos a apoyarlos a ustedes a través de este entrenamiento para que aprendan a diseñar. Es aquí donde aprovecho para hacer la cuña de que accedan a nuestra plataforma de Creotic. En la sección de entrenamiento, en el módulo 2, se les enseña a desarrollar juegos y otros recursos educativos innovadores contigo. Bien, ahora quisiera dar una serie de conclusiones de lo que hemos aprendido hoy. Los juegos para el aprendizaje, a mí me encantan los juegos para el aprendizaje. Son muy buenos porque permiten que el proceso educativo sea un proceso centrado en el estudiante, que es lo más importante, porque él es el que toma el papel del jugador y sus decisiones son importantes para el sistema. Ese sistema debe estar íntimamente relacionado con el contenido de aprendizaje. 2. Los buenos juegos para el aprendizaje tienen muchas propiedades que les permiten ser naturalmente motivadores, por eso es que queremos llevarlos al aula. 3. Los buenos juegos para el aprendizaje se convierten en un aliado clave para el profesorado, sobre todo porque es con los juegos que los profesores toman un papel de orquestadores, de coordinadores, y son los estudiantes los que toman las decisiones importantes durante ese proceso educativo. 4. Los juegos para el aprendizaje pueden ser utilizados como vehículos de contenido. Pueden ser utilizados. Por ejemplo, imaginemos que estamos aprendiendo sobre la conquista española de Mesoamérica. Existen juegos para eso. Por ejemplo, Europa Universalis, que es un juego que existe para eso. Sin embargo, eso es una subutilización del juego. Pienso que los juegos pueden ser mejor utilizados si están siendo utilizados para desarrollar las habilidades de los estudiantes, como el pensamiento abstracto, el pensamiento cuantitativo, el pensamiento social, el razonamiento, el pensamiento científico, el sistémico, entre otros. Un juego puede venir listo desde la caja para utilizarlo en un proceso educativo. Sin embargo, los maestros más creativos adaptarán juegos que no sean educativos para sus propósitos o incluso diseñarán los suyos. Y por último, el mensaje que les quiero dar. Ya es el momento en el que las herramientas interactivas, lúdicas, motivadoras y las digitales entren al aula. No satanicemos más los juegos, no satanicemos más las herramientas digitales y utilicémoslas de la mejor manera para que nuestros estudiantes alcancen los propósitos educativos. Ya no más eso de a la escuela no se viene a jugar.
porque jugar es aprender y jugando se aprende mucho. Muchas gracias. CreoTIC, Kit de recursos educativos online.